Y me acompaña Julio Schilling, quien es politólogo, analista político. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? De lo más bien, Jorge. Gracias a Dios. Un placer estar contigo como siempre. Claro que sí, el placer es mutuo aquí, tenerte en el programa. Hay una información que yo quisiera que tú compartieras y tiene que ver con un simposio que ustedes van a llevar a cabo, Simposio Guerras Castristas, como siempre en la Biblioteca Regional de Westchester. Pero háblanos un poco acerca de específicamente en qué guerras te vas a meter con los castristas y quiénes son los invitados. Sí, eso, Jorge, es un punto importante de destacar porque la realidad es que vergonzosamente el castrocomunismo ha estado involucrado en los asuntos de... pero en este evento nos vamos a concentrar principalmente en la de Ucrania, pero tomando de contextos otras campañas bélicas del catrismo y contando también con la presencia de un veterano de la guerra de Angola que pues nos puede relatar tal vez muchas de las mismas cosas que están viviendo los cubanos que están camino a Ucrania. Julio, si me permites, según tengo entendido, el verdadero motivo, por lo menos uno de los más importantes de la guerra de Angola, fue para cuidarle los pozos de petróleo a los Rockefeller. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto y demuestras las... mira, nos ayuda a entender, Jorge, mucho de las cosas bizarras del mundo que estamos viendo, ¿no es verdad? O sea, vemos cómo en México pues, desfilan los ejércitos del castrismo y sus colonias nicaragüense, venezolana y el ejército ruso, y sin embargo los Estados Unidos está pues ayudando y la OTAN a un país, Ucrania, y sin embargo los mejores aliados de Putin están desfilando junto en México, pues no les hace absolutamente nada, son aliados declarados. Entonces todas estas son contradicciones y sí, tienes toda la razón. Más allá de que los Estados Unidos estaba pues ayudando a las fuerzas democráticas en África y particularmente en Angola, pues el catrismo estaba cuidando los pozos petroleros de empresas estadounidenses. Una vergüenza colosal que los Estados Unidos podía haber tomado medidas para que eso no ocurriera, porque estando en un conflicto están alimentando al enemigo. Sin embargo, no se hizo. Sí, es tremendo esto. Mira, a propósito de pérdida de libertades de Estados Unidos, de contradicciones, como tú dices, en este mundo bizarro, o sea, en este mundo raro, extraño, el presidente Donald Trump prometió en la cumbre Pray, Vote, Stand que de ser elegido en el año 2024, crearía un grupo de trabajo, lo que se conoce como Task Force, para revisar los casos de presos políticos puestos ahí en prisión por la administración Biden. La represión política es inmoral y es muy, muy antiestadounidense y es muy peligroso para ellos jugar ese juego, dijo Trump durante su discurso el pasado viernes. Para revertir estas crueles parodias de la justicia, esta noche anuncio que en el momento en que gane las elecciones, nombraré un grupo de trabajo especial para revisar rápidamente los casos de todos los presos políticos que han sido perseguidos injustamente por la administración Biden. Trump se refirió a los 5 activistas antiaborto que enfrentan cada uno hasta 10 años de prisión por su participación en una protesta en el año 2020 en un centro de abortos en Washington, D.C. Los puso como ejemplos de presos políticos y también mencionó que bajo el gobierno de Biden algunos manifestantes enfrentan hasta 10, 15 y 20 años de prisión en represalia, dice Trump, por sus creencias políticas, y esto presumiblemente en referencia a los prisioneros del 6 de enero del año 2021. ¿Qué piensas tú de esto? Porque suena raro. Prisioneros políticos en los Estados Unidos, sin embargo, sí los hay. Yo sé que tú has hecho un trabajo investigativo amplio sobre el tema.
cómo no, cómo no. Y Jorge, mira, me hiciste la pregunta y no te la contesté de todo y quiero, porque realmente las personas que participan en los simposios lo hacen por ad honorem, por amor a la causa, o sea, donan su tiempo y son, en este caso, Luis Zúñiga, Enrique García y Ariel Ramos. Entonces los tengo que mencionar porque la verdad que sin ellos no se pudiera hacer estos tipos de eventos, así que son 3 estrellas y estoy seguro que a tu audiencia les va a gustar. Va a ser este jueves 21 de septiembre a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Westchester. Los que no pueden ir lo pueden ver en vivo y en directo por el sitio web Patria de Martí, que se va a transmitir en vivo. Ahora, mira, Jorge, hay 2 grandes amenazas que tienen los Estados Unidos. Mira que estamos viviendo cosas inéditas, pero en mi apreciación, los 2 peligros mayores para que los Estados Unidos pueda seguir siendo una sociedad libre y abierta en una república constitucional está ponerle fin a la persecución política y la integridad de las elecciones. Entonces, me parece muy importante que el presidente Trump tenga eso como prioridad, que lo esté considerando, porque no se trata, y hay otros candidatos que han expresado, o sea, disgusto, de inconformidad, de crítica a lo que estamos viendo, pero esto realmente va mucho más allá. Aquí hay una amenaza estructural, institucional del actual régimen de Biden que hay que totalmente revisar, porque sí se está llevando a cabo una justicia enfocada con objetivos políticos netamente. Y esto viene desde tiempos de Obama, la represión a los conservadores, el censurar a los conservadores. Hay que recordar cómo el IRS fue implementado para eso específicamente y era más duro contra los conservadores. Esto fue un escándalo que surgió durante la administración Obama. Dice Trump, mientras tanto, Antifa y otros grupos incendiaron ciudades como Portland y Minneapolis, entraron en Seattle, básicamente se apoderaron de un gran porcentaje de la ciudad, matan gente, saquean y quedan libres. Esto es cierto. Independientemente de si usted está con Trump o no, esto que sucedió en el año 2020 es cierto. Y lo curioso del caso es que mágicamente esas protestas desaparecieron una vez que Biden subió a la presidencia. Silenciosamente, sencillamente cesaron, no hubo más protestas y ya, y todo quedó así. Pero hay que recalcar esto de casi mágicamente, ¿eh? Claro, y fíjate, Jorge, si me permites, precisamente en ese escrito que tú mencionaste, la información que yo recogí es realmente impresionante, porque uno dice, ¿qué ha pasado con todos estos casos? ¿Qué ha pasado? Bueno, hubo más de 600 motines y saqueos violentos. O sea, no estamos hablando de solo protestas, saqueos directamente que califican como motines y saqueos violentos. Más de 16,000 personas fueron arrestadas, 16,000, de lo cual el 90% de esas personas los cargos fueron desestimados, no fueron procesados, no vieron una tarde en la corte, no tuvieron presos, no han pasado absolutamente nada, no tuvieron que responder por sus acciones. Y hubo acciones muchísimo más violentas. Sí. Más de 2,000 policías fueron heridos, algunos de ellos permanentemente quedaron lisiados por los actos vándidos y terroristas de Antifa y Black Lives Matter. Y no pasó absolutamente nada. Sí. Y todos recordamos, Jorge, mira, los abogados del Southern Poverty Law Center. Habían 2, uno era profesor en Nueva York y el otro era abogado del Southern Poverty Law Center, que tiraron un cóctel molotov a un carro de policía en Nueva York. Sí, me acuerdo. Recibieron menos de 2 años de cárcel. No llegaron a los 2 años, fueron liberados antes. El presidente, bajo el gobierno del presidente Trump, enfrentaron los mismos cargos que les que habían querido meter a
perdón, que se los presentaron a los líderes de The Oath Keepers y los Proud Boys de conspiración sediciosa. Y el gobierno de Joe Biden inmediatamente los cambió en los cargos. Y entonces, pues, esas personas vieron menos de 2 años de cárcel y están ya en la calle. Entonces, sí, eso es la utilización de la justicia con fines políticos. Es cierto todo eso que tú dices. Tengo que ir a la pausa, mantente ahí, regresamos con más informaciones acerca de nuestra realidad. Julio Schilling con nosotros. Bien, amigos, seguimos aquí conversando con Julio Schilling, quien es analista político, politólogo. Julio, no sé si has seguido el caso de Enrique Tarrio, de este líder de los Proud Boys. ¿Tú crees que esto es un caso de persecución política? Porque el hombre está enfrentando larga condena en prisión, 22 años. ¿Tú crees que esto es un caso de persecución política? ¿Se debe considerar a Enrique Tarrio como prisionero político o aquí la justicia funcionó para bien? No, es un preso político. Mira, y no solo fue el líder de los Proud Boys, que los Proud Boys fueron, para darle una caracterización, las tropas de choque en la calle que se enfrentaron a Black Lives Matter y Antifa. En otras palabras, y por eso es que la izquierda los odia, porque en el entorno público no le daban el monopolio del uso de la violencia, o sea, que ellos se enfrentaban palo con palo y confrontaban a Antifa y Black Lives Matter como en contraprotestas. Entonces, pues naturalmente, la izquierda le gusta siempre tener el monopolio de la violencia a su favor, y con grupos como los Proud Boys los perdieron. Pero Enrique Tarrio no solo fue el líder de los Proud Boys, también fue el líder de Latinos for Trump. O sea, es alguien que defendía, o sea, que hizo campaña por Donald Trump. Entonces, pues tiene todas las características, es un cubano mulato negro, y eso también les causa gran furor, porque si algo la izquierda detesta es precisamente personas de los cuales ellos quieren atribuirse como que son beneficiados por sus agendas liberticidas, y en este caso, pues, el argumento de que los Proud Boys son racistas no viene a ningún caso. Enrique Tarrio es un cubano-americano, de nuevo, mulato o negro, dependiendo de cómo quieras poner ahí la categorización de su color de la piel. Pero sí, califica netamente. El hombre ni siquiera estaba en el Capitolio y se le acusa basado en una serie de mensajes de textos en grupo, o sea, por un chat, que estaban utilizando un lenguaje mucho menos belicoso de otros que recibieron cargos desestimados, mucho menos belicoso, incluso mucha de la propaganda de Antifa abierta. Entonces, es como, no lo puedes creer cuando tanto el movimiento Black Lives Matter como Antifa tienen el propósito declarado de que son marxistas. El marxismo, pues, busca el reemplazar el sistema democrático capitalista, o sea, sí. Esto no lo están ocultando. Así que sí, lamentablemente califican como presos políticos, y la razón por la cual tantos otros grupos, tanto de derecha como de izquierda, en el pasado no fueron condenados con esos cargos es por el factor de la libre expresión. Es más, el último caso exitoso de conspiración sediciosa fueron los islámicos que trataron de derrumbar las Torres Gemelas en 1993. ¿Okay? Quiere decir, todos los otros casos antes y después, por lo general, eran desestimados por cuestión de que, por muy vulgar que haya sido el lenguaje que usaban, incluso hubo una milicia de derecha en el 2010 que estaba planeando asesinar policías, y eso fue grabado, es la evidencia que había, y fue por las juezas retirado porque esos cargos decían que por muy asquerosa que fuera el mensaje que ellos estaban expresando, es su derecho a expresarlo, y que no habían cometido un crimen. En este caso, Tarrio ni siquiera estaba en Washington y se le metió preso por quemar una bandera de Black Lives Matter. Imagínate. O sea,
Imagínate eso, Es verdad imagínate. que la bandera era de una iglesia, entonces, bueno, por propiedad de la iglesia. Sin embargo, ¿dónde están los que deben estar presos por tratar de quemar la iglesia Sí, episcopal de Saint sí. John's frente a la Casa Blanca? No, y además, No, no ¿qué hay, es más, iglesia? Yo no me explico una iglesia que esté ondeando banderas de Black Lives Matter. La verdad, no me lo explico, pero en fin, tengo que hacer una pausa. Julio, por favor, quédate ahí. Hay una noticia que tiene que ver contra una demanda que hizo Hunter Biden, esta vez al IRS, al Servicio de Rentas Internas, así como suena. Sigo conversando con Julio Schilling, quien es analista político. Julio, hay una información aquí que yo no sé si esto fuera una película, se llama Hunter Contraataca, el Imperio Hunter Contraataca, ¿no? Parodiando a esto de Star Wars. Porque Hunter Biden presentó una demanda contra el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, argumentando que 2 agentes violaron su derecho a la privacidad cuando, dice la información, airearon, o sea, publicaron, ventilaron públicamente su información fiscal al presentar acusaciones de que una investigación federal sobre él se había manejado incorrectamente. La demanda presentada este lunes dice que sus datos fiscales personales compartidos durante audiencias y entrevistas en el Congreso no estaban permitidos por las protecciones federales para denunciantes. Dice Hunter, bueno, los abogados de Hunter. Los agentes del IRS han apuntado y han tratado de avergonzar al señor Biden mediante declaraciones públicas a los medios de comunicación en las que ellos y sus representantes revelaron información confidencial sobre asuntos fiscales de un ciudadano privado. Y así dice la demanda. ¿Cuál sería tu perspectiva a la hora de abordar esta noticia? Porque yo creo que yo no sé hasta qué punto estos agentes revelaron información confidencial o no. Ya esto es un tecnicismo, pero estaban hablando de corrupción y de mal manejo de investigación que al parecer sí hubo. No sé cuál es la estrategia aquí de Hunter Biden, si contraatacar para quitarle fuerza a los casos que hay contra él, a la investigación que hay contra él. No sé, ¿qué piensas tú? Jorge, el sistema legal en los Estados Unidos se está utilizando no solo para llevar a cabo una guerra y persecución política, sino también se está utilizando para el teatro. Y primero, esto es el segundo acto de un primer acto donde se le presentan cargos menores a un individuo que probablemente califica para traición a la patria por el vínculo de falsear información y conseguir permiso para que una empresa china directamente del ejército chino pues pudiera, a través de un fabricante de aviones en Michigan, pues obtener acceso a tecnologías y esquivar mecanismos que existen para precisamente evitar que material potencialmente llegue a regiones como el chino. Y Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente, estaba envuelto en eso. Entonces, algo mucho más importante, pero Claro. deciden implicarlo en cargos menores. Entonces, pues esto es parte, digo, del segundo acto, porque al quejarse y presentar una demanda que le violaron derecho de privacidad, para la privacidad. Sí, te estábamos perdiendo ahí momentáneamente. Adelante, Julio. Que la racionalización de que se está violando privacidad, y él tiene todo el derecho de presentar todas las demandas que quieran. Total, esto es parte de una obra teatral que está sirviendo para al final permitir que él pueda salir ileso comparado con la gran gravedad, y su padre, el presidente, pues que no se ha implicado como debe de ser implicado. Claro. Él tiene todo el derecho de presentar todas estas, de nuevo, contrademandas, pero es realmente un insulto a la inteligencia ver cómo la racionalización de protección de privacidad se está utilizando cuando vivimos en épocas donde el actual gobierno le está violando la privacidad, utilizando las agencias de la CIA, del FBI, para investigar y perseguir a opositores potenciales, opositores que ellos consideran son reales, y tenerlos en la mira. Entonces, pues,
Todo esto es parte de un rejuego, pero nada nos debe sorprender y tampoco nada debemos de esperar, Jorge. Yo creo que realmente tocará a otro gobierno, a otro presidente, después de haber llevado una expurgación total del Departamento de Justicia, del FBI y de la CIA y el Servicio de Rentas Internas, ¿por qué no? Pero sobre todo el FBI, la CIA y el Departamento de Justicia, antes que realmente volvamos a tener y poner en carriles un Estado de Derecho plenamente con los debidos procesos, donde enclaves geográficas ultraizquierdistas no puedan, en efecto, impactar al país entero como lo están haciendo. Claro. Muy interesante lo que tú dices. Voy a abrir las líneas telefónicas. El teléfono es el 305-400-0670 de todo lo que se ha dicho en este espacio. Y además de todo aquello que ustedes quieran agregar, pueden hacerlo a través del 305-400-0670. Escucha esta información, Julio, porque me parece muy interesante. Resulta que más de un tercio de los votantes dijo que votaría por un candidato de un tercer partido si las elecciones presidenciales de 2024 fueran una repetición de Joe Biden y Donald Trump, como parece ser. La más reciente encuesta de Rasmussen Reports encontró que el 38% dijo que votaría por un tercer contendiente si la carrera se convierte en una competencia entre Biden y Trump. Estamos hablando del 38%, y en este sentido apoyan a un tercer partido. Brevemente, antes de pasar con las líneas que ya se han llenado, ¿cuál es tu impresión de esto? Porque yo creo que esto no le conviene a ninguno de los dos partidos porque se fragmentarían entonces, dividirían las fuerzas. Efectivamente, Jorge, y esto mismo lo hemos visto en América Latina, en otros países que se les dice efectivamente repúblicas bananeras, que surgen figuras sin ninguna trayectoria con partidos políticos tradicionales. Y esto en gran medida es gracias, lamentablemente, a el Partido Demócrata de Barack Obama, que ha politizado absolutamente instituciones claves, y hay una gran desconfianza en el electorado estadounidense. Sí, es cierto. Muchísimas gracias, Julio, por haberme acompañado, como siempre. Muy apreciada tu participación. Gracias. Un placer siempre. Un abrazo. Claro que sí, abrazo para ti.